Arrancamos con Lucía. Lucía es profesora asociada del Instituto de Economía del IECON de la Universidad de la República, máster en Economía por la Universidad de la Sorbona de París, ha trabajado este tema en la UPP, en CEPAL, en PNUD y en distintas presentaciones. Y bueno, te damos la palabra. Bienvenida, Lucía, muchas gracias por participar. Bien, buenas tardes. Buenas Esperen tardes. que voy a compartir para ver si todo funciona como se debe. Están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Este es el título que me dieron para hablar, y yo me amoldé a esto de que me están, que me pidieron. Va a ser difícil esto después de la discusión que se dio en el bloque anterior, ¿no? Pero voy a tratar de no hacerlo igual de interesante, pero por lo menos que sea interesante. Acá está el esquema de la presentación. Primero voy a hablar de qué es la bioeconomía, porque obviamente todavía no se entiende bien qué es, y después voy a hablar sobre esto, de la dimensión sectorial de la recuperación post-COVID-19, y voy a hablar de tres sectores. En realidad fui muy optimista y en realidad voy a hablar por encima de los tres sectores, pero solamente para aterrizar qué es esto de la bioeconomía, y además qué es esto de la dimensión sectorial, ¿no? de la bioeconomía. Y después voy a terminar con algunas reflexiones. Bueno, esta es una definición oficial. La bioeconomía es la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluidos los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación, relacionados para proporcionar información, productos, procesos, servicios en todos los sectores económicos, con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Es una definición oficial, en el sentido de que fue el Global Bioeconomy Summit que la elaboró, y FAO y CEPAL la toman. Entonces, bueno, yo la tomo. Cuando se habla de bioeconomía, se está hablando de economía circular y economía verde. Cada una tiene sus énfasis, pero en principio se está hablando de esto, que son estas revoluciones tecnológicas industriales, o más bien estos ciclos de Kondratiev. Ricardo se refirió a estos de que Uruguay, las dos últimas revoluciones tecnológicas industriales que coinciden más o menos con los ciclos de Kondratiev, Uruguay se la salteó. Y entonces, bueno, acá estamos viendo a la bioeconomía como metida dentro de este enfoque de revolución tecnológica, o ciclos de Kondratiev, en la que retoma la revolución tecnológica digital, o sea, lo acumulado, y hace una transición ecológica hacia esta transformación ecológica. Pero se estima que todo este siglo vamos a estar en este periodo de transición. Que se llame bioeconomía, que se llame bioeconomía circular, transición, economía verde, baja en carbono, todavía obviamente se está haciendo este concepto, o sea que va a evolucionar mucho hasta que tengamos un título para este periodo que se está aproximando, y donde hay señales de futuros claras. Pero lo que sí seguramente esté pasando, y más con el COVID-19, es que estos años empiezan o continúan, pero se acelera una transición. Y la charla mía va a tratar de cómo ver la transición, de dónde, digamos, cuáles son los elementos de esta transición, tomando, digamos, la bioeconomía. Esto es para marcar que la bioeconomía es un sector, pero es un sector muy particular, ¿no? Es un sector que se puede llamar núcleo innovador, y está en convergencia tecnológica con la economía digital. O sea que cuando hablamos de transición
hacia la bioeconomía o transición ecológica, estamos hablando de esta convergencia tecnológica y de estas revoluciones tecnológicas que, digamos, que están en diferentes fases de maduración y que se van complementando a lo largo de los años. Acá tenemos en este núcleo innovador compuesto por estos dos megasectores de bioeconomía y economía digital, y esto es para mostrar que digamos, que este núcleo innovador está relacionado con el resto de la estructura productiva, de alguna manera, ¿no? Con estas flechitas intentamos poner ese relacionamiento, o sea, en definitiva se relaciona y dinamiza y transforma estos otros sectores productivos. Cuando hablamos de bioeconomía, estamos hablando de esta transición, que es una transición ecológica y una transición que pretende esta diversificación productiva, donde ven que los ejes verticales están no solo la industrialización, en el sentido del agregado de valor, a partir de los recursos biológicos, la biomasa y determinados escalones, sino también toda la parte de servicios ligados, la digitalización y la economía circular. Cuando se habla de biorefinería, se está hablando de la planta industrial de la bioeconomía, esta planta industrial del futuro, si se quiere, ¿no? Que está en el territorio y cuya materia prima son los diferentes tipos de biomasa, que a través de un proceso tecnológico, productivo, que puede ser biotecnológico, pero que puede ser termoquímico, apunta a la generación de diferentes bioproductos. Esto es lo que se llama la planta industrial del futuro. Pero cuando hablamos de la biorefinería, de esta planta industrial, ¿no? Donde está la biomasa en la puerta de la planta industrial y se procesa con determinadas tecnologías sofisticadas y apuntan a determinados mercados de bioproductos, no tenemos que olvidarnos, y esta diapositiva es para mí fundamental, que esta biomasa que está acá proviene de un servicio que se llama servicio ecosistémico, que está brindado por los recursos naturales renovables. Estos recursos renovables, esos recursos naturales renovables, proveen estos servicios ecosistémicos, que es la provisión de biomasa, pero hay otros, que son servicios de regulación, por ejemplo, regulación del clima, control de inundaciones, provisión de agua, y servicios culturales. Nosotros tenemos la costumbre de mirar la cadena de valor a partir de la biomasa, y no estamos viendo para atrás. Cuando hablamos de bioeconomía, la bioeconomía no es sostenible per se. Entonces podemos estar hablando de bioeconomía donde esa biomasa genera bioproductos y en realidad nos estamos olvidando de toda esta parte, que es en definitiva la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas. Entonces no podemos decir que la bioeconomía es sustentable si nos olvidamos de toda esta parte, de eso que llamamos la cadena de valor, que yo les voy a proponer después otra conceptualización. Entonces, lo que pretende esto de la bioeconomía circular es que es sostenible. Y entonces, para ser sostenible, estas funciones que estaban invisibles tienen que hacerse visibles. ¿Y por qué les digo esto? Esto es la visión que tiene el Estado uruguayo de la bioeconomía, que se llama bioeconomía sostenible. Y ven acá todos los bloques, ¿no? Los recursos biológicos, la parte de ciencia, tecnología e innovación, que genera esos bioproductos, alimentos y otros bioproductos y servicios, y con estas funciones de circularidad. Pero a esto de vuelta le está faltando esta parte. O sea, y ahí no sé si lo vieron porque lo cambié rápidamente. ¿Es sostenible? Cuando si no estamos mirando eso. Pero claro, el estudio y el análisis de estos fenómenos se complican.
y van a ver que se complican mucho más. Porque además de esos servicios ecosistémicos que están en la base de la cadena de valor de la biomasa, está esto, que son los sistemas socioecológicos. Esto, el Instituto Saras y particularmente Néstor Maceo trabaja sobre este tema, sobre estos temas. Ellos hablan de reconectar la biosfera, ¿no? Entonces, además de que tenemos que mirar esos servicios ecosistémicos, integrarlos a nuestra visión de transformación productiva o de transición ecológica a la transformación productiva que les mencionaba sobre la bioeconomía, tenemos que mirar estos sistemas socioecológicos. O sea, esos aspectos donde interactúa lo social, lo ecológico, lo económico. Y eso es obviamente la conceptualización y las formas de captación empírica se nos complican enormemente. Entonces llegamos a esto, digamos que es un esquema que ya utiliza el grupo de desarrollo local del Instituto de Economía, y entonces son todos estos aspectos. O sea, estos aspectos están tomados acá, pero estamos, digamos, para poder estudiar qué es esto de la bioeconomía, son todos estos aspectos que hay que considerar. Y además, la bioeconomía tiene una característica bien importante, que es su geopolítica, ¿no? Esto es un artículo de Pier Saviotti, un economista italiano, que él dice que la transición hacia la bioeconomía puede seguramente implicar gran parte del siglo XXI, ¿no? Y además podemos esperar una disminución de los productores digamos, de la influencia en los productores de combustibles fósiles y un aumento de los productores de biomasa. Pero también podemos esperar que el balance de ventajas de la transición se incline más hacia los proveedores de conocimiento que hacia los proveedores de biomasa. Entonces, acá nos queda el tema, que bien lo planteó Ricardo, sobre cuál es las posibilidades que nos depara esta transición ecológica. ¿Dónde nos vamos a parar? ¿Dónde estamos obviamente parados y dónde nos vamos a parar? Uruguay ya tiene, no fue aprobada aún, pero casi va a estar aprobada esta estrategia de bioeconomía, donde hay 4 pilares fundamentales, que es el desarrollo territorial inclusivo, la sostenibilidad del consumo y la producción, la inserción internacional sostenible y la ciencia, tecnología e innovación, misión orientada a la bioeconomía. O sea, y además tiene una cuenta satélite. El ICA acaba de elaborar esta cuenta satélite de la bioeconomía, o sea que hay como un punto de partida, ¿no? Hay un punto de partida con una característica que hay que tener en cuenta, que esto está calculado, esta cuenta satélite está calculada con la metodología de todo lo que está basado en biomasa. Pero no es un punto de partida en cuanto a la sostenibilidad. O sea, esto es lo biobasado. Pero después nos queda ver cuán sostenible es esto, que representa el 14,2% del PIB, o sea, la bioeconomía representaría eso en este momento, cuánto de esto es sostenible. Y entonces esto sería la transformación productiva, es hacia dónde se intenta ir, además de esa transversalidad de la sostenibilidad. Y utilizando esta metáfora que muchos de acá saben que a mí me gusta mucho, sobre los monos y los árboles, los árboles son los productos y los monos son las empresas, este mono en la transición ecológica se tiene que preguntar si está en una selva o si está en una sabana. O sea, ¿qué tan grande es el salto? Y estas son las capacidades. O sea, ¿qué tan grande es el salto? Es qué capacidades tenemos para
hacer esa transición en esa geopolítica determinada, intentando lograr esa diversificación productiva. Y entonces acá tengo 3 ejemplos de 3 proyectos diferentes que les quiero contar. En primer lugar, la transición energética que ANCAP está encarando, ¿no? ANCAP, como todas las refinerías, o sea, todas las empresas petroleras y todos los compradores de petróleo y que refinan, están encarando esa indiscutible, pero mucho más lenta transición energética. Digo mucho más lenta porque ahora justo acaba de salir un indicador de un grupo de Social Watch, un grupo de la sociedad civil que hace indicadores de cuánto están comprometidas las 100 mayores empresas productoras de petróleo en los acuerdos de París. Y la verdad es que la que se alinea más con los objetivos del Acuerdo de París llega solamente a un indicador del 40 y pico %. La mayoría de esas 100 empresas llegan a un porcentaje de cumplimiento de cerca del 5%. Entonces, por más grandes discursos que hay en el mercado, este tipo de indicador nos están diciendo de que las empresas petroleras no están haciendo la transición energética como, digamos, con la rapidez que se espera para lograr esos acuerdos en los años establecidos en el Acuerdo de París. Bueno, como les decía, ANCAP está en esa transición energética. Esto es un fondo sectorial de energía de la ANI, que la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas UDELAR estamos llevando adelante, y el proyecto es el diseño y evaluación de alternativas tecnológicas para el desarrollo de biorefinerías. El llamado tenía como objetivo, el llamado del Fondo Sectorial de Energía tenía como objetivo desarrollar el concepto de biorefinería, ¿no? O sea que es muy interesante porque es como una anticipación, ¿no? al futuro. Y lo que se propone el proyecto es aprovechar la infraestructura disponible a nivel nacional como plataforma para el desarrollo de una biorefinería y analizar la utilización de las instalaciones de la refinería de ANCAP en La Teja para producir hidrocarburos verdes. En este caso, los productos de la biorefinería son los mismos que ya produce ANCAP, ¿no? Pero obtenidos a partir de materia prima de origen biológico. Y entonces acá estamos trabajando ingenieros químicos y economistas. Esto obviamente es un esquemita de los ingenieros químicos y es solamente, y obviamente no les voy a contar esto porque no lo sé, pero estas son las diferentes rutas que tiene ya la refinería de ANCAP. Y acá, digamos, en gris son las rutas que ya tiene ANCAP, y cuando no está en gris es las que no tiene todavía, pero pueden, digamos, cómo puede utilizar ANCAP sus instalaciones para procesar biomasa, para producir los productos que ya hacen, pero provenientes de biomasa. Entonces, en este esquema, que sí es más comprensible para este público en el que estamos ahora, tenemos acá entonces la biorefinería, ¿no? Esta biorefinería que en este caso es por tecnologías termoquímicas, ¿no? Y entonces entran biomasas diferentes, hay un tratamiento y salen bioproductos. Lo que nosotros, los economistas, nos instalamos es ver esta parte. O sea, ¿qué es lo que sucede si se instala una biorefinería en determinado territorio? ¿Cuál es el impacto socioeconómico de la instalación de una biorefinería? Esto es importante, ¿no? Porque hasta ahora toda la literatura existente de biorefinerías parece que todo sucede adentro de la biorefinería.
Y los impactos socioeconómicos son, bueno, generación de empleo directo y indirecto, ¿no? Y entonces nosotros, a través de este estudio, fuimos a más, fuimos a ver el desarrollo de territorios, el desarrollo de cadenas agroindustriales y el aprovechamiento de los residuos. Y esto es el esquema que estamos utilizando y estamos desarrollando indicadores cuantitativos para poder capturar esta complejidad. ¿Por qué es una complejidad? Porque primero ahora se llaman redes de valor basadas en biomasa, tienen en cuenta este tema de los servicios ecosistémicos. Dentro de la producción de biomasa se utiliza el concepto de complejo productivo que utilizó Hirschman y en Uruguay Raúl Vigorito, pero se incorpora también el tema de las redes productivas, ¿no? Se trata realmente de ver cómo determinada biomasa, que en este caso nosotros lo hicimos para granos, generan determinadas organizaciones en el territorio a través del complejo productivo, que es la cadena lineal que estamos acostumbrados a ver, y las redes productivas. Además, cómo se incorpora el sistema de innovación a todos estos elementos, y todo esto genera, como aquella diapo que les mostré al principio del grupo de desarrollo local del instituto, el desarrollo territorial. Entonces, al mismo tiempo, en estas redes de valor basadas en biomasa, nosotros estamos viendo los actores de las redes. O sea, estamos viendo esos actores, cómo actúan esos diferentes actores que ahora no son solamente los actores de la cadena de valor, sino que son esos actores más otros. Por ejemplo, todo el relacionamiento con los sectores transversales, ¿no? Y además todo el relacionamiento con los que proveen servicios ecosistémicos, por ejemplo, los planes de uso y manejo del suelo en el caso de granos, obviamente es un elemento fundamental. Pero al mismo tiempo que estamos viendo estos actores, estamos viendo los actores que cuestionan el statu quo. Porque a lo que a nosotros nos interesa es el cambio, nos interesa la transición. O sea, ¿cuáles son los elementos, cuáles son los actores, cuáles son los fenómenos que nos pueden decir que pueda haber una transición hacia una bioeconomía, en este caso, hacia una biorefinería que produce naftas verdes? Esto entonces es el trabajo, del sector energético. Después les iba a contar, y me voy a apurar un poco porque estoy tomándome mi tiempo. En el sector forestal, la verdad que me gusta mucho utilizar este trabajo que hizo BTT de Finlandia para OPP de Uruguay, porque realmente se sacan resultados muy interesantes, además que la metodología de prospectiva fue muy amplia y muy interesante. Este trabajo está en la web y vale la pena, los que no lo conocen, leerlo porque está realmente muy bueno. Ellos, bueno, acá está la diferente metodología y acá les dejo el link para el trabajo. Ellos ven el futuro del sector forestal en Uruguay y ven 5 forest-based areas, bioeconomy areas, FBAs, y entonces ven para cada una de esas áreas cuáles son las condiciones de Uruguay de transitar hacia una bioeconomía forestal, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar rápidamente por acá, es decir, en la gestión, digamos, la primer área es la gestión forestal. Y entonces acá es muy importante los temas vinculados al bosque nativo y obviamente a los sistemas silvopastoriles. Ambos aspectos están en nuestro compromiso con el Acuerdo de París, y entonces están no solamente están monitoreados, no solamente están cuantificados desde el punto de partida, sino que está monitoreado nuestra transición. En el segundo FBA es el procesamiento de la madera mecánica. Como ustedes saben, la madera mecánica, nosotros
exportamos commodities, y estas commodities están acá en estos rolos, y hay una oportunidad importante y bastante lograble si se establecen los mecanismos correctos de transitar desde la biomasa forestal hacia productos de mayor valor agregado. Hoy en día estamos viendo con bastante satisfacción que los productos de ingeniería de la madera, o sea, la construcción en madera, pero no solamente la construcción en madera, una casa arcaica, sino ingeniería de la madera, estamos viendo determinadas obras que nos indica que quizás ahí hay una línea para, digamos, para transitar hacia la bioeconomía forestal. Esto es el procesamiento de biomateriales de fibra, y ellos, los finlandeses, proponían que las empresas digamos, tuvieran otro tipo de plantas de celulosa que las que están haciendo acá, pero bueno, eso en la tercera planta no fue lo que pasó. Iba a producir el mismo tipo de pulpa de celulosa que las dos plantas anteriores. Y tenemos acá el FBA4, que es la biorefinería, utilizar la economía circular de la propia planta para generar pequeñas empresas, creación de redes de empresas, que es lo que sucede en Alemania, en Finlandia, perdón. Bueno, acá no hay obviamente ningún avance, hay determinadas características que, bueno, se pueden discutir más tarde por qué esto no sucede. Y finalmente, la bioenergía a base de madera, que estamos aprovechando algunas oportunidades, pero según ellos, no todas las oportunidades que tenemos. En función de este trabajo de BTT de Finlandia, que como ven no habla de las capacidades, sino que habla más bien dónde llegar, presentamos un proyecto al Fondo María Viñas de la ANI, el Instituto de Estadística junto con el Instituto de Economía, que aún no sabemos si fue aprobado o no, que se llama Senderos de Transición hacia la Bioeconomía Forestal en Uruguay. Y lo que pretendemos es un poco, pero un poco más sofisticado que en el proyecto que les conté con la Facultad de Química, porque hemos ido aprendiendo, un poco más sofisticado porque ahora vamos a utilizar la metodología de análisis de redes sociales, ¿no? Y acá lo que vamos a detectar es, en esa gama de actores, que como ven son actores no solamente de la cadena de valor tradicional, sino que son actores de muy diverso tipo. Y además son los actores que también cuestionan el sistema tal cual está funcionando. Si ahí podemos identificar posibles redes emergentes en torno a la bioeconomía, ¿no? Eso es nuestro objetivo de investigación, y entonces, bueno, eso es lo que acá les dejo, lo que pretendemos hacer, y les diré si fue aprobado o no. Supongo que dentro de los próximos meses sabremos. Bien, entonces, y ya estoy terminando, el sector de plástico, solamente rápidamente decirles las oportunidades que existen, ¿no? Esto es la cadena de valor del plástico, y como ven, hoy en día el plástico, el 95% de los polímeros plásticos provienen del petróleo, y obviamente el sector plástico, su transición es hacia un sector que no utilice más el petróleo, que no utilice más los recursos fósiles. En el momento, lo que se llama bioplástico, que son polímeros plásticos provenientes de biomasa, representan apenas el 0,5% del total de los plásticos. Pero esto es una transición indefectible. Hay diferentes caminos, ¿no? Esta transición puede basarse, por ejemplo, en otros tipos de plásticos, o puede basarse en el material reciclado, o puede basarse en esto, digamos, en esto que se llama bioplástico.
cuando esto se llama bioeconomía, este tipo de plásticos se llama bioeconomía, es el plástico. Por ejemplo, el PET biobasado, o los bioplásticos también, que pueden ser el PLA y PH, que son unos polímeros determinados. Acá hay también muchas oportunidades para Uruguay. Yo todavía no tengo hecho ningún estudio, pero por ejemplo, el Ministerio de Ambiente señala que estaría interesado en ver la posibilidad de explorar la producción de bioplásticos biobasado a partir del cáñamo, del cáñamo industrial. Y es una buena posibilidad, hay que investigar bastante, hay que hacer muchas pruebas, pero como el sector de cannabis es un sector instalado en Uruguay y bastante dinámico en este momento, es posible que este tipo de proyectos se logren. Y entonces, finalmente, algunas reflexiones para cerrar. Ya me estoy tomando más de media hora y disculpen, ¿no? Pero el primer elemento es ver esta visión que es una transición. Cuando uno ve que está en un periodo de transición o que hay señales que hay una transición hacia una transición ecológica, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer esa transición? O sea que el futuro no es algo que está ahí y hay que pegar un salto y llegar hasta ese futuro, sino que hay una fase de transición. Pero cómo se está organizando esa transición, de cómo se está generando esa transición, obviamente va a impactar definitivamente sobre el resultado. Pero pensar que estamos en una etapa de transición, y más aún tras el COVID-19, creo que es algo fundamental para pensar cuáles son los actores y sus capacidades que dispone la economía, y ahí visibilizar actores que no estaban en nuestros análisis de cadena de valor. Tanto esos actores, como yo les hablaba, que están en los servicios ecosistémicos, como esos actores que cuestionan el sistema y van a influir mucho en esta etapa de transición. Eso es una idea fuerza que me gustaría discutirla, y después discutir esto, ¿no?, de cómo incluir la diversidad de los actores. Y acá estoy con Isabel Bortagaray y Amalia Schroeder. Estamos en un proyecto que ellas coordinan de CSIC sobre el concepto de bioeconomía, donde estos elementos participativos yo creo que van a agregar mucho. Creo que van a generar conocimiento sobre cómo con estos, con metodologías participativas, vemos cómo los diferentes actores se posicionan en estas transiciones. Y con esto querría cerrar y decir que esto es como ven, son investigaciones que están en pleno desarrollo. Por suerte la ANI, o sea, el organismo financiador, así le parece y así sigue pareciéndole en este momento. O sea que hay mucho para investigar y mucho para conocer en los próximos años. Muchas gracias.